Colosenses capítulo 2 y vamos a ir al versículo 20-23. Estamos estudiando versículo a versículo. ¿Hace cuántas prédicas hemos estudiado Colosenses? Hoy es la prédica número Colosenses capítulo 2, versículos 20, 21, 22 y 23. Si ayudan acá al jovencito. Nuevo Testamento, le dieron una Biblia y no le ayudaron, entonces para que él pueda leer, ¿sí? Colosenses capítulo 2, versículos 20, 21, 22 y 23. Este es, señora. Sí, claro, esta es la número 18, la prédica, no, la número 17, la prédica número 18, perdón. 2:20. A partir del versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora, esto es muy interesante, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque nosotros, cuando estamos leyendo las Escrituras, tenemos que leerla con una comprensión racional. Para muchos la Biblia es algo místico, religioso. Y yo les voy a decir algo. Jesús enseñó que la fe es algo práctico. Dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es práctico. ¿Cómo amamos a Dios? Amando al prójimo. Al prójimo que Dios nos dio en el hogar, al prójimo que nos dio Dios, ¿dónde? En la iglesia. Y eso es algo que es muy importante. Porque a veces nosotros pensamos y tenemos ideas como hoy en día. Hoy en día vivimos una época posmoderna bastante difícil. Y les voy a decir por qué. Hoy hay una idolatría al cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que está de moda? Los gimnasios llenos. ¿Por qué razón? Más que por la vanidad, porque hablan de la salud, hablan del cuerpo fitness, hablan de la comida. ¿Y saben qué dice la Biblia? Y esto es curioso. La Biblia le dijo a Pedro, al apóstol Pedro, mata y come. Ahora, la Biblia denuncia que el comer en exceso es pecaminoso. Pero nunca dijo que habían unos alimentos buenos y otros malos. Hoy en día podemos nosotros disfrutar de muchas cosas. Pero hoy en día usted va a un gimnasio, cualquiera, inmediatamente ellos tienen unos detectores de gorditos, ¿no? Yo soy gordito. Yo estuve en el gimnasio hace algún tiempo. Inmediatamente te cae el doctor, el nutricionista, el entrenador, y te dicen y te quieren convencer de que tú no vas a bajar de peso solo, sino que necesitas de su ayuda. Y es algo interesante, porque el entrenador personal, ¿qué te dice? Mañana nos vemos a las 7. Y te pone a sudar como loco. Y tú quedas cansado, extenuado. Y claro, tú ves algunas cosas. Mírenlo, el texto que hemos leído. Dice que hay algunas cosas que tienen muy buena reputación. Tiene muy buena sabiduría humana. Y es muy duro con el trato en el cuerpo. Entonces algunos te dicen, no comas carne. ¿Se acuerdan que hace un tiempo era eso? Todas las carnes eran malas. Ser vegetariano era muy bueno.
Ustedes no vivieron los de esta generación eso. Los veganos y los vegetarianos ya pasaron de moda. Ahora están los cetogénicos. ¿Quiénes son los cetogénicos? Todo lo que te dicen que los carbohidratos, el TAM, o sea, el trigo, la harina, el maíz, todo lo que proceda de esos tres productos es malo, engorda. Entonces, estamos en la época que todo es malo. Hay personas que tienen una disciplina, no se toman una gaseosa. ¿Por qué? Porque el azúcar es mala. Ahora, yo no voy a defender ninguna filosofía de eso. Lo que yo estoy diciendo aquí, que nosotros como cristianos tenemos que entender qué es la vida cristiana. Yo he escuchado que a muchos le han dicho no muchas cosas. ¿Por qué? Para que tengas una vida saludable. Y aquí la pregunta que yo quiero que nosotros nos hagamos es, ¿estamos entendiendo Colosenses? El capítulo 2 comienza con unas palabras del apóstol Pablo en sus Biblias. Dice de la siguiente manera en el 2:1: porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, o sea, otra iglesia que llamaba la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Dios quiere que nosotros vivamos unas vidas sabias. A nosotros nos han dicho que si usted vive en estrato 1, no es una persona de respetar. Nosotros respetamos mucho a los de estrato 6, a los que llegan en camioneta, a los que visten de marca, a los que sus relojes van diciendo que necesitan guardaespaldas, a los que cargan anillos de oro y piedras preciosas. Yo les pregunto, ¿esa es la valía que enseña la Escritura? Recuerden que Colosenses es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, inspirada por Dios. Y el capítulo 2 lo que está diciendo que Pablo está peleando por las personas que vienen a la iglesia, para que ellos puedan vivir en paz. Y para vivir en paz hay que conocer a Dios. En los versículos 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Amados hermanos, que nosotros pensemos y meditemos. Todo tiene una reputación y todos dicen, esta es mi experiencia. En la época mía había un morenito que cantaba una música suave, no se bañaba, parecía ser, porque su pelo era así pegadito. ¿Sí se acuerdan quién era? ¿Algunos se acuerdan de Bob Marley? Y él decía que su comunión, su espiritualidad era consumir marihuana y vivir en paz. Amados hermanos, la Biblia dice que hay personas que quieren engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Todas las culturas, todas las sociedades, peruanas, colombianas, mexicanas, europeas, indoeuropeas, africanas, orientales, tienen tradiciones donde te dicen que la experiencia te va a llevar a una comunión espiritual con un ser divino. Sin embargo, Pablo dice, versículo 10, voy a saltar, dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo quiere que piensen que todos los que vienen a la iglesia deben conocer de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Ahora, por causa de los que están hablando, no, mentira, voy a decir, por causa de todos nosotros tenemos que recordar quién es Jesús. La Biblia dice que es el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Pero dentro de los historiadores, es un hombre que partió la historia en dos partes. Porque nosotros contamos
la era común y la era, ¿cuál es la otra? ¿Perdón? Ok. Sino que ahora ya no dicen antes de Cristo y después de Cristo. Porque se refieren ahora a la era de común. ¿Por qué razón? Porque es la que nosotros ahora tenemos. Pero es antes de Cristo y después de Cristo. Y Él vino y Él hizo algo extraordinario. Murió en una cruz. Y resucitó. Y ascendió. Y sus discípulos, ¿qué convicción tuvieron? Tuvieron una convicción clara. Si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Que la muerte es fácil de vencer. Ayer yo estuve en un sepelio. 500 personas aproximadamente, más de 40 carros, más de 20 o 30 motos. Mucha gente acompañando a un difunto. Y yo les decía, nuestra esperanza no es esta vida. Nuestra esperanza es que resucitemos con Dios. Y entendiendo esto, nosotros nuestra vida cambia, porque en Colosenses capítulo 2 dice en el versículo 13 y 14 que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, esto es muy interesante, y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Qué es un pecado? Porque las personas ahora no hablan de pecados tampoco, hablan de errores. La Biblia habla de pecados, y pecado sencillamente es la transgresión de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena. ¿Cómo sabemos que es buena? La Biblia dice, no robarás. Entonces, ¿qué es lo que es bueno? No robar. La Biblia dice, no matarás. ¿Qué es bueno? No matar. La Biblia, ¿qué dice? No adulterarás. Ahora, esto parece una escuela para niños, ¿no? Pero esa es la ley. Hay personas que han tomado muchas tradiciones para decirte que hay una mejor vida de que tu vida sin ley. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y ese es el mundo de hoy. Hoy te quieren convencer por todos lados, series, películas. Yo no estoy diciendo que no vean, estoy diciendo que disciernan. Hasta cuando estás bailando, a veces estás bailando y estás diciendo que es mejor amar a otro que a tu esposa, que a tu esposo. Y tú eres feliz y uno dice, oiga, eso es tonto. Ya se han olvidado de las canciones al amor, a la honra a los padres, al honor a la patria. Hoy parece ser que la promiscuidad, la infidelidad, la anarquía es imperante en todos lados y todo el mundo es feliz con eso. Y nadie lo nota. Y con esto concluyo mi introducción. Porque hay un reino de Dios y hay un reino de las tinieblas. Y uno dice, ¿cómo así? Claro, el reino de las tinieblas es quien vive con la mente a oscuras. No se preocupa de eso. ¿Por qué razón? Porque nadie le alumbra. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en un lugar donde hay cero luz. Se fue la luz y usted queda, si no conozco, cuando uno se va la luz en la casa de uno, no hay problema. Porque uno dice, bueno, acá está tal parte, acá está tal parte, y uno va caminando como a tientas. Pero donde uno no conoce, uno queda paralizado. Y la Biblia dice que las personas que no conocen a Dios viven en medio de las tinieblas, o el reino de las tinieblas. Piensan como todos, andan como todos. Lo peor, les parece que son felices como todos. Pero cuando usted ve sus vidas, perdidos en el alcohol, perdidos en las drogas, perdidos en la promiscuidad, perdidos sin hogares y sin esperanza, a uno le da tristeza. Y uno dice, yo no quiero ser como ellos. Pero hay otro reino, el reino de Dios.
Y yo quiero hablarles hoy del reino de Dios. Salmo 119, 59, Dios dejó en su palabra y dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Job, capítulo 13, versículo 23, Job, hablando de él mismo, dice: cuántas iniquidades y pecados tengo yo. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Queridos hermanos, amigos, oyentes, hay dos caminos y en este mundo hay dos reinos. Hay un mundo que vive aparentemente siendo feliz, rompiendo todas las reglas. Y tú vas a ser feliz dentro de ese mundo desde que esas reglas que se rompen no te afecten. Cuando destruyen la vida de tus hijos, cuando destruyen tu matrimonio, cuando destruyen tu noviazgo, ¿qué hago? Y hoy en día nosotros tenemos que meditar en eso. Hay personas que están dentro del reino de Dios y hay personas que están fuera del reino de Dios. Por lo tanto, yo les voy a explicar hoy en esta mañana qué significa una cosa y qué significa la otra. Recuerden que hemos hablado que a las personas que están en Cristo son las que están dentro del reino de Dios, las que Cristo salvó. Ahora, ¿qué significa en Cristo? Porque ese es el título de la predicación. Cuando uno habla de en, está diciendo que está dentro de algo, ¿sí o no? La pregunta mía es: ¿usted sabe las implicaciones de estar dentro de alguien que tiene vida? ¿Qué significa? Es que no lo he dicho. Les he dicho que ya mi introducción está terminando y que estoy hablando de dos reinos, y voy a hablar de dos reinos, y que voy a explicar que los que están dentro del reino de Dios están en Cristo. Y les dije, nosotros decimos fácilmente que estamos en, y en significa estar dentro de algo. Cristo es Dios y tiene vida. Ahora, yo tengo vida como ser humano propia. Respiro, oigo, veo, camino, tengo una vida. Pero mi vida, si está dentro de la vida de alguien, tiene que cambiar. Si no, simplemente soy una persona religiosa. Hoy yo quiero que nosotros meditemos en esto y nos examinemos. Si nosotros decimos que somos de Cristo o si no somos de Cristo. Si somos seres que tenemos vida o que estamos muertos. Si somos amigos de Dios o enemigos de Dios. Si somos libres o si somos esclavos. ¿Alguno de ustedes es esclavo? ¿Esclavo de sus deseos? ¿Esclavo de sus anhelos? Hay personas que lo son. Bueno, les voy a decir el título de la predicación. En Cristo. 2 palabras. Porque hoy el llamado es a probarnos nosotros. Porque fácilmente todos nosotros, ¿qué hacemos? Miramos hacia afuera, él no es cristiano, porque yo conozco. Voy a volver a leer el texto de nuestro estudio, que es Segunda de Colosenses, capítulo 2, versículo 20. Perdón, Colosenses, capítulo 2, ¿yo qué dije? Segunda de Colosenses. Así, Colosenses, capítulo 2, Segunda de Colosenses no existe, búsquenla y no existe. Colosenses, capítulo 2, versículo 20, en adelante. Y comienza diciendo, pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Listo, voy a explicar esto, porque es muy importante. Pablo está escribiendo a Colosa y le dice que una persona cristiana que tiene vida está en Cristo. Pero ¿saben qué significa que una persona viva esté dentro de otra persona o un ser vivo? Piénsenlo de esta manera.
Una serpiente se come un conejo vivo. ¿Qué pasa con el conejo? Está muerto. Es lo más evidente. Si nosotros pertenecemos a Dios, Pablo está haciendo una metáfora para que entendamos. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Y acá viene la segunda idea que tiene, porque acá en este mundo hay dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y Dios ha sacado a personas, a todos nosotros nos ha sacado de las tinieblas y nos trasladó a su reino. Ahora, ¿cuál es la lucha de todas esas personas? Se los voy a poner de mi ejemplo. Yo no soy colombiano. Yo llegué en 1996, hace muy poquito. ¿Usted cuándo nació, jovencito? 2001. ¿En cuánto? 2001. 2001. O sea, yo llegué antes de que usted naciera, imagínese. Solo para que tenga una idea. Toda una vida llevo acá en Colombia. Pero desde que yo llegué a Colombia, yo tuve que empezar a morir a mi nacionalidad, a mis gustos, a mis anhelos, y algunas cosas por sencillas razones. Porque yo quiero comer algunos platos peruanos y acá no hay los productos. Y uno dice, ¿qué hago? No los puedo comprar, no los puedo importar, pues muero a mi gusto. Y aunque hablamos el mismo español allá y acá, hay dichos allá que no se usan acá. Por decir, ¿cómo se dice acá cuando tú quieres decirle a alguien que te espere? Sí, cuando alguien te afana, ¿y usted qué le dice? O que te comprenda. Sí, allá dicen yape. Yo no dice, ¿y eso qué significa? Es que yape significa muchas cosas. Apúrate, vamos. Y uno le dice, yape. Y uno queda así como... Pero allá los peruanos se entienden. ¿Sí? Allá en mi época los jóvenes decían, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Para el house? Obviamente uno liga el inglés con... ¿Sí? Pero si tú estás en otra área de Lima, dice, no, yo me voy para el jato. Sí, jato. Para el jato me voy. Y uno dice... Y uno empieza a morir a su cultura, a sus tradiciones peruanas, porque está dentro de Colombia. De hecho, cuando yo llegué aquí, yo quedé encantado del idioma, cómo se habla en Bogotá. Empecé a quitarme todas las jeringonzas, las palabras cortas, las criolladas de los peruanos, y obviamente no terminé hablando como colombiano, pero ya no hablo como peruano. De hecho, me siento con los peruanos y me dicen, ¿y usted de dónde es? No se rían, que eso es duro. Ya mi patria es otra, es Colombia. ¿Por qué? Porque yo, siendo una persona viva, estoy dentro de un país vivo con tradiciones, culturas diferentes. Llaman seguidores de Jesús. Ahora, los seguidores de Jesús a lo largo de la historia se han llamado cristianos, evangélicos, católicos, protestantes. ¿Por qué razón? ¿Qué significa ser cristiano? Pues yo creo en Cristo como Dios, Señor y Salvador. ¿Qué significa evangélico? Que yo creo en el evangelio que dice la palabra de Dios. ¿Qué significa que yo soy católico? Que pues que los cristianos podemos ser de cualquier parte del mundo. No se habla de denominación. Amados hermanos, Pablo dice que una persona que ha sido trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz está en Cristo, por tanto debe morir a como era. Nuevamente, usted está vivo, está en Cristo. Cristo está vivo. Él es la vid verdadera. Naturalmente su palabra te afecta. Sus ordenanzas te afectan. Sus mandatos te afectan. Y tú mueres a ti porque tienes que morir. Porque este mundo, hoy tenemos la destrucción programada, sistemática de la familia y el hogar. Es en serio.
La Agenda 2030 es una agenda por todos los países comunistas, socialistas. Si acá hay un socialista o comunista, no le va a gustar eso. Quiere destruir la familia. ¿Por qué razón? Porque la familia, dentro de la Biblia, se empodera, se le da autoridad, se le da jerarquía, se le da autonomía para que críen y eduquen a sus hijos, para que ellos sean trabajadores, para que ellos sean productivos, para que ellos aspiren a ser libres. El socialismo no quiere que tú seas libre. Te quiere esclavizar. Todos los países donde hay socialismo, dentro de sus programas de subsidios está que todos tengan para alcohol, para drogas, para cigarrillo. Puede faltar el pan, pero no va a faltar para el cigarrillo. Examínenlo. La paternidad estatal es una desgracia, porque te dicen todos son iguales. Yo les pregunto, ¿ustedes son iguales? ¿En sus casas son iguales? Su papá le puede dar a todos ustedes la misma fortuna, toda la fortuna que él tenía la reparte. Se las da a todos sus hijos e hijas. Al otro día unos serán más ricos o los otros serán más pobres. ¿Por qué? Porque no son iguales. El uno dirá, yo me voy de viaje, me la gané, y vuelve miserable como siempre. El otro dirá, la voy a invertir, y puede que invierta mal y también la pierda. Y puede que el otro diga, la voy a guardar y voy a tener intereses de ella mientras que construyo algo mejor. Y puede que siga en su misma condición, pero son diferentes. Amados hermanos, estar en Cristo nos llama a ser como Cristo, y es lo que nos está diciendo Pablo. Si usted ha nacido de nuevo, usted cree que está completo, que Cristo es suficiente para su vida cambia. Y empieza a tener los valores que Dios da a las instituciones que Él creó. Él creó el matrimonio. El hombre, como es en Génesis capítulo 2, dice, por tanto el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. La esposa de uno es exclusiva de uno y uno es exclusivo de su esposo. Pero hoy la tradición y las costumbres de este mundo que quieren destruir eso, porque al destruir los matrimonios destruyen la familia. Al destruir la familia no hay descendencia, y si no hay descendencia hay más riqueza que los pocos gobiernen y se la roben, porque no habrá ejércitos que la defiendan. ¿Van comprendiendo que esto es como una mente toda diabólica que va en contra de la misma humanidad? Es que el ser diabólico no es como lo presentan las series de televisión, ¿no? Un diablo con cachos, bueno, con cachos serían así, ¿sí? Con cola, feo, horrible. No, los diablos también hablan bonito, se presentan bonito, te convencen suavecito, te dicen, elígeme a mí que yo te voy a sostener tu vida. Mientras más pobre tú, más rico yo. Mientras más necesitado tú, más importante yo. Eso hace el reino de las tinieblas. El título es En Cristo. El punto 1 es triunfamos sobre el mundo. ¿Qué significa eso? Que nos apartaremos de las tradiciones y las leyes humanas. Por eso yo comencé con un ejemplo. ¿Se acuerdan? Hoy en día hay algo que espero que me entiendan. Yo soy gordito y yo voy a hablar en contra de esa condición. No porque sea buena o mala, sino porque es eso. Hay una gordofobia. Todo lo que el que está gordito dice, ¿y no has pensado ir al gimnasio? ¿Cómo te estás alimentando? ¿A qué no les pasa? Si tú le llamas a una muchacha gordita y está gordita, ay, no me digas así. Y uno dice, venga, pero es que es de cariño. Estás gordita, me gustas gordita. Pues, hola gordita. Bueno, yo le digo gordita a mi esposa, ella me pega. Me regaña. Ok, no, Raquelita. Ya ven, no le gusta que le digan gordita. ¿Por qué? Porque hay una idea loca hoy en día que ser flaco es salud. Y los flacos también se mueren, y los flacos también se enferman. Ahora, no estoy diciendo que sea gordito estar bien o flaco estar mal. Lo que yo estoy diciendo, que Dios hizo al uno y al otro. Miren, yo tengo un problema, miro un buñuelo y me engordo.
Mientras que hay otros flacos que comen como descosidos, ¿sí? En estos días viajé con un jovencito que terminó de almorzar y después que dijo, de onces, no, ¿cómo es? De sobremesa, una gaseosa y un croissant. Y uno dice, ¿qué pasó? Pues dichoso el que puede comer y no engordar. Pero ¿a dónde yo voy, mis amados hermanos? El ser cristiano y el ser religioso son dos cosas que no son correctas. El cristiano vive en este mundo agradando a Dios por medio de la palabra de Dios. Y Dios llama a muchas cosas buenas, de las cuales tenemos el privilegio de gustarlas. La sexualidad es buena dentro del matrimonio. Hoy en día no. Hoy es dentro de las ideologías, te dicen que es un método de opresión patriarcal, la prohibición de que el hombre y la mujer no sean iguales y no sean promiscuos. Acá a los solteros yo les pregunto, ¿les gustaría casarse con una mujer que ha tenido 100 amantes? ¿La elegirían como la mujer de sus sueños? Claro que no. Y eso no es opresión, eso es preservación. Usted se imagina a cuántas, si tuvo 100 amantes, ¿a cuántos peligros se ha expuesto esa persona? Y la misma regla es para los hombres. No es malo. Cuando Dios dejó cosas dentro de su diseño, fue para preservarnos, porque la palabra de Dios es buena. Lo que en pocas palabras, cuando Pablo dice, y vuelvo al texto, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Y yo quiero preguntarles, ¿por qué están tan preocupados de cómo el mundo camina? De parecernos más al mundo. Hay grupos de parejas que llegan y nosotros no, es que acá nosotros somos ya muy modernos. Si te antojas de mi esposa, pues ahí está mi habitación. Es en serio, uno abre los ojos, pero yo he escuchado que hay papás que le dicen a sus hijos, hijo mío, no te preocupes, acá vamos a cuidar de ti. Si te quieres emborrachar, me avisas, yo te compro la cerveza. Si quieres estar con tu novia, me avisas y te compro los preservativos. Yo digo, un papá pensando eso. Y a veces con las hijas. Salen del colegio y de una vez, mi amor, como vas para la universidad, es mejor ponerte un método de planificación. Eso es como una carta abierta, haz lo que quieras. Que no hay consecuencias. Y después decimos, ¿por qué no se casa nuestra hija? ¿Por qué no se cree en el amor? ¿Por qué no se cree en la fidelidad? La Biblia dice que ya somos muertos a lo terrenal, porque no estamos sujetos a ellos. Hemos muerto con Cristo como Cristo murió en la cruz. Hemos muerto a los rudimentos, manuales, filosofías de este mundo, porque el que ha muerto con Cristo ha sido regenerado. ¿Qué dice la Biblia? Si tú por fe te interesa todo esto, quiere ser o quiere pasar en tu vida, que tienes un corazón nuevo, tienes una mente nueva, tienes unos nuevos ideales de vivir. Y si tú te ajustas al diseño de Dios, que es su palabra, que es la ley, quiere decir que algo ha pasado en tu vida, que no eres como los demás, que anhelas lo que Dios dice que es bueno. A nosotros nos han dado la idea, no vayas a la iglesia porque te van a lavar la cabeza. Ya no vas a querer emborracharte, ya no te vas a querer drogar, ya no vas a querer sexo a cada rato, ya no vas a consumir pornografía. Oiga, eso sí es verdad, porque todo eso destruye tu ser. No tu ser interior, tu ser. Yo no he visto el primer alcohólico después de practicar muchos años diga, es que tengo un hígado espectacular.
casi siempre cirrosis, hígado graso. Los fumadores sufren bronquios, garganta, lengua, encías, dientes. Yo quiero que nosotros pensemos y meditemos, porque vivir para Dios no implica solamente venir a culto, cantar y orar. Implica vivir todos los días diciendo: Señor, este hermoso cuerpo que tú me has dado, y me lo dio a mi gordito, pues lo tengo que cuidar para Él. Tengo que tener dominio propio de todas las cosas. Queridos hermanos, la regeneración implica en renovar nuestra mente, nuestro corazón, no en ser religiosos. El religiosismo mata la fe y mata las ganas de vivir y de ser feliz. ¿Cómo no ser feliz en el diseño de Dios? Hoy, mis amados hermanos, yo quiero que ustedes no se sometan a estos preceptos del mundo, aunque estemos viviendo en el mundo. El cristiano no ama el mundo ni los deseos del mundo. Les voy a recordar Colosenses 2:12, dice: sepultados en el bautismo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también circuncidados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos nos hizo nacer de nuevo para una vida nueva. Una vida religiosa no. Es una vida integral para Dios. Por eso les quiero leer Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14. La Biblia es palabra de Dios y miren lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay personas que dicen: bueno, como Jesús me perdonó todos mis pecados, yo puedo vivir como yo quiera. Y eso no es verdad. Y cuando tú le corriges, tú dices: no, es que usted es fanático. No, miren, nuestro Dios que nos salvó, que murió por nosotros, quiere que tengamos vidas felices, hogares felices, hijos que puedan disfrutar de nosotros. Es que el diseño de Dios es abarcante y vinculante. ¿Qué significa esto? Abarca todas las áreas de la vida: el hogar, el trabajo, el estudio, la forma como hablas, como vistes. Porque es para Dios, pero también es un bien para ti. Eso significa que es abarcante y vinculante, porque no lo haces para agradar a los demás. Miren, el primero que se agrada de vivir bien es uno mismo. Bueno, yo no sé cómo le pasa. Usted llega hoy a su habitación, a su casa, y todo está patas arriba. ¿Cómo se siente? Uno dice, o sea, como usted salió y dejó su cuarto, usted dice... Yo cuando estaba de novio con mi esposa, hace una eternidad, pues llevo casado 25 años con ella. Yo me acuerdo que un día yo la llevé y estaba grabando algo en una cámara. Yo siempre tenía ese vicio. Y ella me dijo como que le fuera a traer algo. Listo, fui a traer algo y cuando yo me volví, me di cuenta que la había apagado, que estaba prendida y la apagué. Cuando ella se fue, yo me puse a ver qué había hecho ella. Y yo me acuerdo que había abierto mis cajones a ver cómo estaba mi ropa, que miró mi ropa, cómo estaba. Y yo decía, y yo le conté a ella. ¿Por qué? Porque yo soy de los hombres que ponía las medias de lo negro con negro, lo blanco con blanco. A mí me gusta el orden. Porque es que yo vivo ordenado, es para mí, no para los demás. Entonces se imagina quien vive en desorden, manga por hombro, va a salir, no sabe ni dónde está la cédula. Habla de un corazón desordenado. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Porque, mis amados hermanos, vivir para Dios no solamente es abarcante toda la vida,
Si no, es deleitoso porque yo me puedo presentar delante de Dios en cualquier momento. En estos días falleció el papá de nuestra hermana Jenny, de un momento a otro. Hace un mes habíamos compartido con él. Habíamos ido a su casa, los habíamos visitado. A mí me invitaron, por si acaso, para ir. No es que yo llegue a la casa de cualquiera. Pero él muere de un momento a otro. Si él no tiene sus cuentas claras, no tiene su vida ordenada, lo que deja son problemas. Y el cristiano que está en Cristo triunfa en el mundo. ¿Y qué significa eso? Que vive feliz, vive en bienestar, aún en medio de las luchas, de la enfermedad, de muchas cosas. ¿Es comprensible lo que les estoy diciendo? ¿Cuál es el título de la predicación? En Cristo. Punto 1, triunfamos sobre el mundo. En la cruz Cristo triunfó sobre el mundo. Al triunfar sobre el mundo, derrotó el pecado y nos dio libertad para vivir dentro de su reino. Segundo punto, porque ya veo que Oiga, ¿alguien puede parar el reloj? Segundo punto, triunfamos con la ley. Miren, queridos hermanos, hay personas que piensan que los mandatos de Dios son anacrónicos, que los tiempos han cambiado. Y yo les aseguro que por más modernos que nosotros queramos ser, y yo he escuchado papás, sí, escuché a unos papás muy famosos que a su hijito, o hijita, no recuerdo, si es hijito o hijita porque me dejaron confundido, le pusieron el nombre de Índigo. Y uno dice, ni femenino ni masculino. Sí, pero uno le puso Índigo. ¿Y qué significa eso? No, pues que cuando crezca podrá decidir si es hombre o si es mujer. Y uno le da como escalofríos. Usted se imagina tener, o sea, uno no sabe lo que tiene hasta que cumple la mayoría de edad, según esa filosofía. Pero ¿qué sí dice la Biblia? La Biblia dice que los hijos son herencia de Dios para nosotros. O los criamos como varones o los criamos como mujeres. Y no es ninguna violación a ellos. Porque es que el diseño, el ADN nuestro, ese mapa cromosómico que tenemos, grita por todos nuestros poros ¿qué somos? Hasta nuestros huesos, la densidad del hueso del varón es diferente a la densidad del hueso de la mujer. El pensamiento, las emociones del varón son diferentes a los pensamientos y las emociones de la mujer. Cuando una mujer está en estado, o sea, está en embarazo, está en modo vida. ¿Qué quiere decir? Que sus antojos, sus deseos, sus anhelos están en pro de ese diseño. Y todos los recursos están para poder sacar adelante esa vida. ¿Cómo cambiamos eso? Cada menstruación en la mujer le recuerda que hay un proceso de reproducción. Por eso yo les quiero decir algo que es interesante. Una persona que ha creído en Cristo está nuevamente en Cristo. Para que esté en Cristo, Él tiene que morir, porque es una persona con vida que está dentro de la vida de Cristo. ¿Eso es claro? Por lo tanto, nuestro pensamiento, nuestra manera va a cambiar. O sea, si yo digo que yo voy a ser seguidor de Cristo, pues yo no voy a ser seguidor de Mahoma. No voy a ser un Hare Krishna, no voy a ser un chamán. Porque esas ideas se contraponen. Porque yo vivo dentro de la patria celestial de Dios. Por eso, mis amados hermanos, el cristiano se deleita en lo que aprende de Dios. Si a usted le han enseñado toda una vida que el matrimonio no es bueno, porque yo he escuchado por ahí, ¿para qué nos casamos? Mi tía se casó y se divorció a los 10 años. Mi papá y mi mamá se casaron y solo duraron 3 años. Mi amigo se casó y a los 3 meses se divorció. ¿Sí han escuchado esos comentarios?
Pero ¿qué dice la Biblia sobre el matrimonio? Ahora, el matrimonio no es un documento que se redacta en una notaría, ni en una iglesia. El matrimonio es un pacto delante de Dios, en las buenas y en las malas, con dinero, sin dinero. Uno hace un pacto delante de Dios. Y eso es algo muy importante, mis amados hermanos. Una persona cristiana va a valorar lo que Dios dice. Mateo 19, versículo 6 dice, ¿qué dice? Búsquenlo por favor y lo leemos juntos para que nosotros... Es Nuevo Testamento. Por favor, ayudan al jovencito. Mateo 19, versículo 6. Son palabras de Jesús. Bueno, desde el 5 vamos a leer. 19, versículos 5 y 6. Dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Eso significa que no van a haber problemas? No. ¿Eso significa que no se van a equivocar? No. ¿Eso significa que ellos dos, que porque se fueron a vivir juntos, están dentro de un búnker donde no los van a robar, estafar, engañar? No. Eso significa que ellos dos se unen como uno solo y lo que le pase a uno le afecta al otro. Si Dios bendice al uno, bendice al otro. Si Dios disciplina al uno, disciplina al otro. Entonces uno que tiene que aprender a hacer una sola carne. Ahora, esa es una ley bonita. Hoy en día no es así. Son tus perros, tus hijos, mis hijos. Y si eso no nos gusta, pues nos abrimos. Y eso es un fenómeno. Llegan mujeres después, a los 30, 40 años, con 4 o 5 relaciones, frustradas, amargadas, diciendo, todos los hombres son malos. ¿Hombres son malos? Así como dicen esas mujeres frustradas y engañadas, no es verdad. Uno está deseoso de amar, de respetar, de proteger, de sacarse el pan de la boca. Yo hoy le decía a mi esposa, tenemos 25 años de casado, ella es una mujer independiente, ella trabaja, pero a ella le encanta que yo le pague la cuenta. No se preocupen, a todas las mujeres les gusta lo mismo. Porque, no, pero es que lo curioso es que para ellas el que les paguen la cuenta es un sentido de amor, de detalle. Ay, es tan lindo. ¿Sí? Y si les llevaron un chocolate y un regalo, pero ¿por qué es así? Porque ese es el diseño de Dios. Pero las tradiciones humanas de hoy en día, ¿qué dicen? Es que la mujer es empoderada. Entonces allí llegan mujeres y dicen, yo pago el 50%. Y hay matrimonios que se arreglan así, 50 tú, 50 yo. ¿Y quién dijo eso? Eso destruye un matrimonio. Es que la economía del hogar es una sola. No es 50 y 50, es 100 y 100. Y a veces tu 100 será mucho más que el de ella, a veces tu 100 será mucho menos que el de ella, pero es el 100 del hogar. Y tus victorias serán las victorias en Cristo de tu hogar, y tus fracasos serán pues el aprendizaje de tu hogar. Y es donde Dios forma el carácter y nos da unidad, y a veces olvidamos eso. Amados hermanos, hoy tenemos que considerar que solo en Cristo triunfamos con la ley de Dios de la mano. Los judíos tomaron la ley de Dios y la violentaron, la manosearon. Es en serio. Habían hombres judíos tan terribles que para no ayudar a sus padres, ¿qué decían? Vamos a ver el ejemplo. Mi papá envejeció, no tiene quien le ayude ni que le diga nada. Ay, no, es que la casa está dedicada a la iglesia de Dios, por tanto yo no te puedo tener. Y le pusieron nombre, Escorbán.
Así le llamaban, es corbán. Corbán. O sea, está dedicada a Dios. Y esa ley que ellos sacaron, ¿saben qué significaba? Que ellos podían disfrutar de ese bien hasta el día que se mueran, y cuando se mueran, la podían vender para la iglesia. O sea, dejaban doblemente agravado a sus padres, a sus familiares, a sus hijos. Y eso es terrible. Por eso Pablo dice, apártense de las leyes humanas. Y todo lo contrario. La Biblia dice, honre a tu padre y a tu madre. Padres, disciplinen a sus hijos en el amor del Señor. Ahora, cuando dice disciplina, no está diciendo, explico porque mi hija cuando ve el sermón de, es que usted les está diciendo que los cojan a correa. No, yo no estoy hablando de violencia. La disciplina tiene que ver con corrección, con guianza, con entrenamiento. Obviamente que hay niños que sí merecen un entrenamiento cercano. Eso es diferente. Pero eso es cada uno. Pero mis amados hermanos, recuerden, ya estamos muertos en Cristo a todo lo terrenal, a todo lo que destruye, a todo lo que es autodestructivo, a lo que es humano. Ahora nos deleitamos en crecer y conocer y confiar la voluntad de nuestro Dios. La enseñanza de hoy es que te apartes del mundo y empiezas a conocer a Dios. ¿Por qué estudiamos la Biblia en esta iglesia por lo menos versículo a versículo? Para que tú y yo crezcamos en la fe. Primera de Juan 2:17 dice, en el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren, Dios le dio su ley a Moisés hace muchos años. Aproximadamente 3000 años. ¿Sigue siendo bueno que los hijos honren a sus padres? Claro. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. No importa, no te preguntas si es bueno, si es malo. No te preguntas si te crió bien o no. Es un deber de un hijo. Y yo les voy a decir algo, porque Él te dio la vida. ¿Usted se parece a su papá o a su mamá? Físicamente. A mi padre. A su padre. ¿Qué tal se pareciera al vecino? Sería un problema, ¿sí o no? Miren, lo que nosotros somos en apariencia, dones, talentos, habilidades, las heredamos de ellos. ¿O usted piensa que usted se hizo solito? Hoy en día por la ciencia tenemos algo que se llama epigenética. ¿Qué significa? La fortaleza de los padres y las debilidades de los padres las heredamos. Si usted luchó con el alcohol, piense que sus hijos van a luchar con el alcohol. Si sus hijos lucharon con la sexualidad, piensen que ellos van a luchar con la sexualidad. Pero tenemos una guía que nos lleva por la vida, una ley que es deleitosa, que nos ordena, y uno dice, pues yo creo en Dios, le creo a Dios. Por eso la gran mayoría de seres humanos que andan por la vida pensando que son autosuficientes, se estrellan. Y yo he escuchado, ay pastor, es que yo siempre elijo el mismo tipo de hombre. Epigenética. Y a veces es muy parecido al padre. No, algunos para bien dicen que es chévere, pero otros... Pero Dios moldea nuestra forma de ser, nos enruta, nos despoja de esa vieja naturaleza, de esa vieja conducta, y nos alumbra la mente. ¿Para qué? Para corregir lo que es deficiente. Porque tenemos una capacidad que Dios nos dio, es aprender a vivir bien. Yo no sé si a ustedes alguna vez le han hecho un comparendo por algo que no sabía. Y uno llega y le dicen, aquí está la ley, el artículo, y uno dice, santo remedio, aprendí. Yo aprendí hace muchos años que es bueno no dejar el carro en la calle, porque en todo Bogotá está prohibido parquear, haya señales o no. Y el día que se me lleven mi carro, que yo lo dejé en la calle, pues tengo que estar tranquilo, porque eso dice la ley. Pero uno aprende. Amados hermanos, en Cristo triunfamos con la ley. O sea, cuando yo confío en lo que Dios dice en su palabra, yo ando en un camino seguro.
Por eso tenemos que apartarnos de lo que el mundo llama seguro, porque eso no te da felicidad. No te da felicidad. Hoy nuestro deseo es hacer la voluntad de Dios. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 5. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Sí se han dado cuenta que para los espirituales en muchas religiones les prohíben casarse? Desde los tiempos de Pablo pasaba eso. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Entienda lo que dice el texto. Cuando dice que cada uno tenga su propia mujer, ¿qué es lo que le está diciendo a los jóvenes que anhelen? Casarse. Cásese con una sola mujer. Pero hoy en día a los muchachos desde jóvenes, ¿qué le dicen? Mijito, primero termine su universidad, haga su pregrado, luego su posgrado, y cuando ya tenga todo asegurado, cásese. Y cuando le toca la competitiva, la regañona, a la mamá, dice, ay, ¿por qué no me casé antes? Es mejor una mujer mucho más joven, mucho más dócil, con menos poder económico, con menos sabiduría, que nos acompañe en las luchas y la construcción de la vida. Pero a veces nosotros vamos contra el mundo y nos perdemos en los deseos del mundo. Y después miren lo que dice la Biblia. El marido cumpla con la mujer su deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y hoy el cuento es, el cuerpo es mío. Oiga, primero, nuestro cuerpo es de Dios. Y si yo me caso, yo le estoy diciendo a la otra persona que todo su derecho que tiene sobre mí, Raquelita, yo soy tuyo. Ya. Punto, eso es bueno. Acá no es cuestión de mí, sino del diseño de Dios. ¿Sabe qué dice el versículo 5? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Jóvenes, ustedes que van a estudiar, estudien carreras que les dé estabilidad, no solamente emocional y económica, sino en una ciudad, en un lugar donde vivir. Porque hay carreras que uno amanece hoy aquí y mañana no sé dónde estoy. Y eso es una lucha para nosotros. Por eso Proverbios 5, 18, 20 aconseja: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Amados hermanos, ¿por qué yo les leo este texto? Volvamos al texto de nuestro estudio, para que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y los apetitos de la carne se basan en tres aspectos fundamentales: los deseos de honor y gloria, o sea, fama. Todo el mundo quiere ser exitoso. Los deseos de poder económico. Uno piensa que con el dinero puede comprarlo todo. Por eso hay muchas personas que se esclavizan para tener propiedades, para tener riquezas, para tener muchas cosas, olvidándose, a pesar de lo insensato, del crecimiento de sus hijos.
de sus cónyuges. Y tercero, los deseos sexuales. La sexualidad es buena dentro del marco del matrimonio, pero es una responsabilidad tanto del esposo como de la esposa. 1 Timoteo 4, versículos 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente, o sea, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que habiendo cauterizado la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Amados hermanos, el disfrutar de esta vida por medio de la fe es un privilegio bonito. Es algo que hoy nosotros no estamos valorando. Hoy yo les quiero invitar a aferrarnos a la ley de Dios. La Biblia dice, guárdense en su sexualidad para que la disfruten por años, hasta que la muerte los separe. Nuestro deseo debería ser hacer la voluntad de Dios. En la cruz, Cristo triunfó para librarnos de la esclavitud de las tinieblas, de las filosofías y las huecas sutilezas de los hombres. Y finalmente, punto 3, triunfamos sobre la carne. Miren, las luchas más grandes las tenemos con lo que nosotros deseamos. Y con esto quiero terminar y a ver si termino en 10 minutos. Pablo escribió a los Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Me explico lo que está diciendo Pablo. Dios dice en su palabra, el matrimonio debe ser santo, correcto, puro. Y nosotros decimos, pastor, la rutina. Pastor, ya no la quiero. Pastor, han pasado tantas cosas que usted... Es que yo no me debí haber casado con ella. La pregunta es, ¿eso hace lícito tu deseo? He escuchado a los que fuman particularmente, yo con fumar no le hago mal a nadie. ¿Y eso hace bueno el fumar? Yo pregunto, ¿eso hace bueno el fumar? ¿No? El alcohólico dice exactamente lo mismo. Toma hasta que pierde el sentido y dice, pero no hice mal a nadie. Y tomé con mis hermanos. Estaba compartiendo con la familia. ¿Qué mal estoy haciendo al mundo? Pero la Biblia dice que los alcohólicos no heredarán el reino de Dios. La Biblia no prohíbe tomar. Lo que prohíbe es alcoholizarse. ¿Qué diría un fanático? Es que Jesús prohibió el alcohol. Y cuando él en la cena lo hizo con el fruto de la vid, jugo de uva. Pero es que el jugo de la uva fermentado, ¿cómo es? Vino. Y ahora, yo no quiero ser fanático y no quiero enseñarles mal. Acá en Sudamérica se celebran todas las fiestas con cerveza. Eso es una cosa. O sea, ayer salimos de un esto y ofrecieron a todos, caminaron. Ustedes imaginan 400, casi 500 personas caminando de un lado de la plaza hasta el cementerio, mediodía y luego toda la parte emocional del entierro y salir y devolverse. Ya las tiendas estaban hasta cerradas, pues los señores invitaron 1 o 2 cervezas, eso es una cosa. En otros lugares te dan chicha, en otros lugares te darán aguardiente, en otros te darán whisky, vino, lo que sea, pero no te emborraches. Pablo lo dice en su palabra. Bueno, abran 1 Corintios 11, para que no piensen, porque alguno me juzgará y dirá, pastor, está enseñando mal.
Mira, ya déjalo. Capítulo 11 de 1 de Corintios, versículo 22. Pablo le está escribiendo a la iglesia que se reunía ¿para qué? Iván Josué, ¿para qué se reunían? Dígame, usted sabe. A ver, él quiere que lo llamen. Acá dice, se reunían para escuchar la palabra y para celebrar la cena del Señor. Y acá los reprende, dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas que coméis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? En esto no os alabo. ¿Por qué había dicho esto? Volvamos 2 versículos atrás, versículo 20 y 21. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, ellos ¿qué tomaban para acompañar la comida? Vino o algún tipo de licor. No vamos a hacer, porque no todos podían tomar vino. Otros en esta época tomaban un vino diluido con agua, que era como una especie de vinagre. Siempre ha existido lo caro y lo barato. Ahora, queridos hermanos, durante toda la vida cristiana estamos luchando contra los deseos de la carne. Es lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que yo estoy sintiendo. Pero la ley de Dios me ilumina para hacer lo que debo de hacer y poder vivir para Dios. Romanos 8, versículo 12 al 14 dice, así que hermanos deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Qué hace Dios? Que guía a los que son creyentes a que vivan bajo lo que Dios quiere, bajo los privilegios. Dice, deleítate con la esposa de tu juventud. ¿Qué haces mirando las jovencitas afuera? Jóvenes, anhelen casarse. Construir una vida casados es algo espectacular. Yo les mostré la mayor oración por mi hija, Nicole Andrea, era esa: Señor, que se enamore y que se case. Y mi esposa decía que no. Se iba a casar a los 19 años y dijo que no. Y a los 21 la pudimos casar. Y ya lleva 3 años felizmente casada. ¿Han tenido dificultades? Sí. Ahora tenemos un jovencito como Juan David. Y también yo le estoy pidiendo al Señor que le envíe una esposa para que, bueno, obviamente ahorita no se va a casar. Él tiene que crecer porque él tiene que ser sustentador, protector, proveedor, y al hombre se le demanda más. Entonces el hombre tiene que ser más formado en el carácter. Tiene que ser diligente, trabajador. Ayer, gracias a Dios, nosotros no podíamos venir. Hijo, ayuda a organizar la iglesia, y Dios le proveyó 2 buenos ayudantes. Brian, ¿y usted cómo se llama? Andrés. Muy bien, Andresito, gracias por tu ayuda. Dios te bendiga, de verdad. Usted que fue caído del cielo, porque todos estábamos lejos. Y algunos se quedaron lejos. Pero hay que triunfar sobre la carne, sobre nuestros deseos. Nuestros deseos no validan lo que es justo. La Biblia desgrana de una manera que nos demanda tener dominio propio sobre nosotros. Y nos dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenemos la libertad de elegir lo que es bueno. O sea, usted tiene la libertad de decir, me tomo una cerveza o me tomo 10. Dios no te está diciendo, a ver, Brian, ¿cuántas te vas a tomar hoy con tu hermano? 4, 5, y usted le dice 10, murió. No pasa así. Dios te da la libertad. Pero una persona que tiene dominio propio, pues está mostrando que es una persona de alto valor.
Es en serio, miren, algo que yo disfruto mucho es la velocidad. Pero veo el carro 80, 90, 100, 120, no, ya estoy yendo muy rápido. Dominio propio. Tengo que bajar la velocidad. ¿Qué tal yo me creo indestructible en la carretera? O me mato o me sacan un comparendo. Y las dos son malas. El dominio propio te da la escritura, porque el dominio propio muestra que tú eres una persona que usa la inteligencia. Si usted usa la inteligencia, ¿qué es lo razonable que pase? Que tu cerebro le diga a tus miembros qué hacer. Eso se llama voluntad. Y cuando usted lo que piensa lo hace y tiene un buen resultado, ¿qué viene? ¿Qué viene cuando usted lo que piensa hace y resulta bien? Felicidad, gozo. Lo logré, llegué a la meta, construí. Pero yo siempre le digo a mi esposa, estoy cansado de decirle a las personas, esto no hagan y les salgan mal las cosas. Porque uno va, a veces cae en sus deseos, en sus anhelos, lo hace con la mayor intención y ¡guau!, se estrella ahí. ¿Por qué? Porque desde que somos chiquiticos nos enseñaron a ser príncipes y reyes. ¿Saben qué significa eso? Hacer nuestra voluntad. Y hay un solo príncipe y rey, es nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros tenemos que aprender algo muy importante para ser felices. ¿Saben qué tenemos que aprender a hacer? A hacer caso. Y ya. Confiar. Dios nos da las cosas todo en su momento y a su lugar. Negarse a los privilegios que Dios nos da de disfrutar sus bendiciones por estar cayendo en las trampas de este mundo es muy doloroso. Colosenses capítulo 3 lo dirá más adelante. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal y qué es lo que la carne quiere? Fornicación. ¿Qué es fornicación? Voy a hacerles un ejemplo para que me entiendan. Esto es un anillo de oro, el de matrimonio mío. Yo lo veo en una tienda y yo le digo a la señorita en la tienda, me lo muestra, y la señorita me lo muestra. Yo lo miro, lo toco. ¿Qué pasa si yo me lo quiero llevar sin pagar? Sí, me lo estoy robando, estoy haciendo cualquier cosa mala. ¿Yo qué tengo que hacer para tenerlo? Pagarlo. Dios dice en su palabra, si usted quiere poseer una mujer, y ustedes mujeres poseer un hombre, páguelo, comprométase. Haga un pacto delante de Dios que lo va a cuidar, que va a velar con él, que estará en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, y eso va a ser bendición. Pero hoy, ¿qué te han dicho? ¿Y qué tal si es una persona que te falla, que tiene defectos, que no te gusta? La Biblia no dice eso. Mire, acá dice, yo quiero que ustedes de verdad, de corazón, lo lean conmigo. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice, así que saquen todo el mal de su vida, pecados sexuales. Miren, queridos jóvenes y señoritas, apártense de la pornografía. Eso todo es mentira y daña la cabeza. Acá lo dice. Pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos, codicia, que es una forma de adorar ídolos. A veces te dicen, renuncia a tu vida sentimental para que tú te puedas disfrutar de... No, a veces uno logra el grado y ya quedó sin novia o sin novio. Y lo que le dije a mi hija, se lo he dicho a Juan David. Si tú te enamoras y estás dispuesto a casarte, yo te pagaré la universidad, sin que pierda semestre, obviamente, pero cásese. No se aproveche de una mujer, no la engañe, porque hoy dicen, yo te amo, y no quieren pagar el precio. Eso es maldad. La versión que ustedes están leyendo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
entre los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Hoy, miren, les ofrezco un mejor camino, y es estar en Cristo. Y estar en Cristo es muertos en Cristo, porque muero a esa carne, ese yo, y comenzar una vida guiados de la palabra de Dios para realmente ser felices, no solamente en esta vida, sino la eternidad. En la cruz Cristo triunfó sobre la carne. Al triunfar sobre la carne, Cristo derrotó cualquier tipo de filosofía humana, cualquier mandamiento de hombre. En Cristo tú y yo tenemos la libertad de ser esclavos de esa falta de dominio propio. Hoy yo los quiero invitar: sean libres, tengan vida, sean amigos de Dios. Amén. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Me quedé con la conclusión, pero ya la hora no nos ayuda. Amado Señor, gracias te damos por todo lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a buscar tu voluntad, a ser amigos tuyos y no del mundo. Señor, te rogamos porque aumentes nuestra fe para tener vidas bendecidas, vidas que te agraden a ti, y no vidas que nosotros pensemos que estamos haciendo lo correcto. Hoy te rogamos, Señor, por los hermanos que no estuvieron aquí, que seas tú permitiéndoles ver la predicación y crecer en fe. Amado Señor, te rogamos por nuestra iglesia, que la guardes y que nos bendigas. En Cristo Jesús. Amén.